Hola y bienvenidos a un nuevo tema del curso de Programación y Diseño Algorítmico 1 en Python. En esta ocasión estudiaremos la definición de funciones. Comencemos. Además de las funciones nativas de un lenguaje, nosotros podemos crear nuestras propias funciones. Y esta es una forma de enseñarle al lenguaje de programación que estemos usando nuevas cosas o nuevas formas de hacer cosas. En particular en Python, para definir una nueva función, se tiene la siguiente sintaxis. Se pone def, la palabra reservada def, seguido del identificador de la función y se abren paréntesis y dentro de los paréntesis se listan los parámetros de la función seguidos de 2 puntos y del tipo particular de cada parámetro. Cuando se termina el listado de parámetros, se cierran los paréntesis, se pone el guión y el símbolo de mayor que como una flecha y se indica el tipo de datos que retorna la función. Y se finaliza la definición con los 2 puntos. Una vez que la función está definida, indentando, quiere decir poniendo cierto espacio entre el punto donde se inicia la función y el punto donde se inician las instrucciones, se escriben todas las instrucciones asociadas a la función. ¿Cómo sabe la función cuántas instrucciones están asociadas a ella? Eso se indica a través de la indentación. Los parámetros de la función dependen de los requerimientos de cada función. Esa lista puede tener 0, 1, 2 o más parámetros. Los parámetros van a estar siempre encerrados entre los paréntesis y separados por coma. Por lo general, las funciones van a devolver un valor. Si no devuelven valor, entonces hay que indicar que no devuelven ningún valor. Aquí tenemos un ejemplo de una función. Aquí en este caso tenemos una función, tenemos la definición def de una función que la llamemos área triángulo. Noten que el identificador es un identificador válido porque empieza con una letra y utiliza letras y el carácter de piso nada más. Abro paréntesis y entre paréntesis tengo 2 parámetros. Miren, aquí hay una coma, separa un parámetro de otro. El primer parámetro se le pone 2 puntos y se indica de qué tipo es, flotante, el segundo parámetro también. Y así sigue la función. El guión mayor que y retorna flotante. Todo el cuerpo de la función es este que está aquí y está indentado. Ok. Viendo más en detalle cómo es la definición de la función, tenemos una línea donde se define la función. Ok, esa definición, dijimos, empieza con la palabra def, está el nombre de la función, los parámetros con sus respectivos tipos y el tipo que retorna la función. Después, esto es opcional, pero seguido, si seguido a la función se empieza una cadena de caracteres con 3 comillas, Python supone que esa cadena de caracteres es la documentación de la función. Aquí la tenemos escrita también, empezamos con una cadena de caracteres con 3 comillas y todo este texto lo utiliza Python como documentación de la función y es el texto que vamos a ver si usamos la función help para esta función. Miren que si yo me paro encima de triángulo, me muestra la documentación que yo acabo de escribir. Okay. En esta documentación uno trata de seguir normas estándar, donde se dice cuál es el objeto de la función, se describen los parámetros y se describe lo que retorna. Una vez que se cierra esa cadena de caracteres, viene el cuerpo de la función, que en este caso solo tiene una instrucción, que es una instrucción return, que le indica a Python qué valor va a retornar la función. Y el valor de retorno es el valor de evaluar la función b por h entre 2 en este caso. Si vemos el programa completo, no solo la declaración de la función, sino también donde se usa la función, vamos a ver varias cosas. La primera es que el archivo donde está el programa tiene un nombre.
Ok, la función va a estar en un archivo que se llama triángulo.py. ¿Lo ven? Aquí arriba está indicado en qué archivo está esta función. Además, la definición de la función, dentro de este archivo está la definición de la función área triángulo, ¿no? Aquí está la definición de la función área triángulo dentro de ese archivo. Dentro de ese archivo, además, más abajo, voy a colapsar el comentario para que se vea todo el programa. Más abajo está el programa principal, ¿lo ven aquí? Aquí abajo está el programa principal. El programa principal lo marcamos con un comentario, y otra cosa, la otra forma de introducir comentarios es utilizando el carácter numeral y todo lo que está a la derecha de ese carácter termina siendo un comentario en Python. Y miren que dentro de la función del programa principal, yo hago una llamada a la función triángulo y le estoy pasando dos parámetros, 2 y 3. Esos van a ser los argumentos con los que yo voy a evaluar o con los que yo estoy llamando a la función. Entonces, cuando llamo a la función, B va a tomar el valor de 2 y 3 le va a ser asignado al valor H. ¿Por qué? Porque B está en la primera posición y H está en la segunda posición. Noten que los parámetros están separados por una coma. Aquí abajo muestro otra vez otra llamada a la función, y esta vez no es con un valor específico, sino con una expresión. ¿Qué hace Python en estos casos? Evalúa la expresión, 2 por 4 da 8, y entonces le asigna el valor resultante de la expresión al parámetro B. Y 3 menos 1 evalúa esta segunda expresión, le da 2 y le asigna ese valor al parámetro H. Si queremos correr el programa completo, venimos aquí y le damos Run, y aquí está la ejecución completa del programa. Aquí la vemos completa. El área del triángulo es 3 en la primer caso, y el triple del área del segundo triángulo es 28. Ok, sería el segundo triángulo. Y aquí tenemos una tercera área que la estamos llamando dentro de print, es decir, una función nuestra llamada como argumento de otra función. En ese caso, estamos haciendo un triángulo 1, 1, y entonces me dice, y el tercero es 0.5. Noten que si yo estoy desarrollando y me paro encima de la función, dejo un momentico el cursor ahí, Python me va a entregar la ayuda. Eso equivale al help de la función. Ok, si yo escribo help, me daría exactamente esta misma información. Dice, calcula el área de un triángulo, parámetros, B, que es un flotante, base del triángulo, H, que es un flotante, altura del triángulo, y retorna un flotante, que es el área del triángulo. Entonces, con eso yo sé en qué consiste la función área triángulo. Es importante destacar que es completamente diferente definir una función que usar una función. Cuando definimos una función la estamos creando, y en ese caso estamos creando como una caja o un aparato que, dado una serie de valores, calcule otro valor. Esos valores que le damos a ese aparato se llaman los parámetros con los que él va a trabajar. Y cuando yo creo una función o la defino, puedo definirla y nunca usarla. Eso no es, no es un error de sintaxis. Por otro lado, cuando yo uso una función, no me preocupo qué hay dentro de la caja, simplemente la uso. Eso es como cuando ustedes usan el microondas. Ustedes pueden no saber cómo hace el microondas para calentar la comida, pero saben usarlo. De la misma forma
trabajan las funciones. En ese caso le damos valores particulares a los parámetros. Entonces lo que le damos a la función se llaman argumentos, y esos argumentos son valores particulares de los parámetros. Y es muy importante tener en cuenta que no se puede usar una función que no está definida. ¿Ok? En este caso, aquí estamos usando la función triángulo con los argumentos 2 y 3. Miren que yo no estoy viendo cómo se usa, cómo hace la función para calcular el área del triángulo. Simplemente la estoy usando. Igual en este caso e igual en este caso. Entonces es importante no confundir lo que es un parámetro de lo que es un argumento. Llamamos parámetros al nombre que le da a cada uno de los valores que entra a una función, la función. Esos serían los parámetros. Y está asociado a un identificador que es una variable. En cambio, el argumento es un valor que se le va a dar a ese parámetro cuando se llama a la función. En este caso, tenemos que cubo, ok, le pasamos, el parámetro es L, que es un flotante, pero cuando invocamos a cubo, lo estamos invocando con el argumento 2, que es el valor de X. Y es también muy importante tener en cuenta que el orden de los argumentos es importante. Si una función tiene como primer argumento un parámetro nombre y después el apellido, no es lo mismo llamar a la función con nombre-apellido que con apellido-nombre. ¿Okay? Ella no va a poder saber que Pérez es un apellido. Si lo recibe como primer parámetro, lo va a asignar. Si lo recibe como primer argumento, lo va a asignar a su primer parámetro, que es nombre. Hagamos una pausa y respondamos esta pregunta. ¿El orden en que se definen las funciones en Python está relacionado con el orden en que se llaman o invocan las mismas en el programa principal? Se pueden definir funciones sin parámetros. Aquí tenemos un ejemplo. Leer entero y se abren y cierra paréntesis. No tiene parámetros. Y esta función devuelve un entero. Por lo general estas funciones se utilizan para leer información del teclado, del disco, de alguna fuente de información que tenga el computador que no sea el mismo programa. Y en el cuerpo de esta función, miren que tengo una función input que lee del teclado y convierte la cadena que lea del teclado en un entero, y ese es el valor que retorna. Entonces podemos leer un entero y mandar a escribirlo aquí. Importante que cuando yo mando a leer un entero, a pesar de no tener parámetros, hay que poner los paréntesis en la función. Okay, el resultado de ejecutar esa función es el siguiente. Va a aparecer en pantalla: ingrese un entero, que es lo que el input tiene aquí como argumento, y si escribimos 3, retorna en n el valor de 3, y después el entero es, n, y escribe el valor de 3. Entonces, ¿qué llamamos nosotros las entradas de una función? ¿Los parámetros o por teclado? Bueno, no está prohibido, como vimos antes, que las funciones lean información del teclado, pero generalmente una función no pide información desde el teclado. Usualmente es un error diseñar funciones que obtienen entradas desde el teclado, excepto en los casos que expresamente la función esté diseñada para leer teclado, como en el caso que vimos en la lámina anterior. Cuando nos piden diseñar una función que reciba una o más entradas, se sobreentiende de ahorita en adelante que las entradas son parámetros de la función y no lecturas de teclado, a menos que se aclare que la función lee información del teclado. Entonces, aquí yo tengo la función cubo, ¿ok?, que recibe, que tiene una entrada que es el lado del cubo, que es un flotante, y retorna un flotante. Y entonces calcula el cubo
el volumen de un cubo, conocido el lado, y entonces lado por lado por lado, y tenemos el cubo de... Y podemos invocar la función, aquí x lee del teclado la longitud del lado, y después llamo a cubo con x. Eso es la forma correcta de programar. Aquí tenemos un programa equivalente, donde cubo no recibe ninguna información, devuelve un flotante, y dentro de cubo se manda a leer del teclado el valor del lado. Y se retorna lado por lado por lado, y aquí en el programa principal se manda a escribir cubo sin parámetros. Miren que ambos resultados son iguales. En la pantalla se va a ver igual, pero el programa de la derecha es correcto y el programa de la izquierda no lo es, a pesar de que resuelven el problema igual. Es incorrecto porque la función cubo se dijo que requería un parámetro, una entrada, y esa entrada tenía que llegarle a la función a través de los parámetros y no a través del teclado. También tenemos unas funciones muy particulares que no devuelven ningún valor. Ok, a esas funciones en otros lenguajes se les llama procedimientos, que usualmente se utilizan para mostrar información o resultado en pantalla, o almacenarla o transmitirla a través de algún medio, ¿okay?, que tenga el computador. Solo definimos funciones de este tipo cuando el propósito de la función sea mostrar en pantalla o transmitir o almacenar información de alguna forma. El primer ejemplo que vimos de este tipo de función es el print. Y hay que tener en cuenta que print no sustituye a la instrucción return. ¿Okay? Print muestra algo en pantalla, pero ese valor no es devuelto al programa que llamó al print. Entonces, miren el siguiente código. Aquí tenemos una función que evalúa una recta, que le paso x, a y b. ¿Okay? Y ella devuelve a por x más b. Ok, evalúa la recta. Entonces leo la pendiente, leo el corte con x, con y, perdón, y leo a x. Y después digo evaluar la recta ABC y mando a imprimir y es igual a el valor de y, que es el resultado de evaluar la recta. Esta forma de proceder es correcta. Okay. ¿Qué no tenemos que hacer? Hacer que dentro de la función haya print y la función no devuelva ningún valor. Okay, por ejemplo, aquí tenemos la función completa y aquí calculamos y dentro de la función mandamos a escribir. Entonces el propósito de esta función no es solamente imprimir en pantalla, además calcula, y eso desde el punto de vista computacional no es correcto. Y entonces, a pesar de que los resultados de los códigos son iguales, este programa está mal, en cambio este programa está bien. Bueno, muchachos, espero que el video les ayude a aclarar cómo definir funciones, y nos vemos en el próximo tema. Chao.